¿Te has preguntado por qué sigues sintiéndote débil cuando Dios mismo vive en ti? En este momento, quiero revelarte una verdad que cambiará para siempre la forma en que enfrentas cada desafío. Tú ya tienes mi fuerza dentro de ti. No necesitas pedirla, suplicarla o esperar a merecerla. Está ahí, pulsando en tu espíritu, esperando que la reconozcas y la actives. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: actúo con la fuerza de Dios, porque su poder ya vive en mí. Que esta declaración sea el despertar de la fuerza divina que está esperando manifestarse a través de tu vida. Comencemos. Número 1. Fuiste creado para ser más que humano, no para actuar como menos. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de recordar no es algo nuevo, es algo que ya habita en lo más profundo de tu ser. Tú no eres cualquier criatura caminando por este mundo. Tú llevas la huella del cielo en tu diseño. Desde el principio de los tiempos, cuando aún no existía el pecado, ni la caída, ni la confusión, Dios habló, y con su voz poderosa te dio forma en espíritu, alma y cuerpo, a su imagen y semejanza. Génesis 1:27 lo dice con autoridad divina: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso no fue una metáfora poética, fue una declaración legal, eterna, sellada por el Creador mismo. Eso significa que tú fuiste diseñado como un reflejo viviente del Dios Todopoderoso, no como un espectador del poder, sino como un vaso que lo contiene. Tu espíritu no es una vasija vacía, es un receptáculo hecho a la medida del cielo, diseñado para aportar su presencia, su sabiduría, su poder y su gloria. Esa imagen que Dios puso en ti no está muerta, ni olvidada, está esperando ser reconocida, activada, encendida con la llama del Espíritu. Tú no fuiste creado para arrastrarte, sino para resplandecer. Y cuando olvidas esto, cuando te ves como pequeño, limitado, indigno o perdido, estás negando la obra maestra que Dios formó con sus propias manos. Estás permitiendo que las cicatrices del mundo opaquen lo que el cielo ya confirmó sobre ti. Pero hoy el Señor te recuerda: tú llevas mi imagen, y lo que lleva mi imagen lleva también mi respaldo. Muchos caminan por la vida como mendigos, rogando amor, esperando migajas de aprobación, temiendo no ser suficientes. Pero tú no naciste para eso. Tú naciste para portar el ADN celestial. La imagen de Dios en ti no es solo algo simbólico, es funcional. Tiene propósito, tiene poder, es una puerta de acceso a realidades superiores. Cuando tú reconoces esa imagen, dejas de operar desde la carne y comienzas a operar desde el espíritu. Dejas de reaccionar desde la herida y comienzas a responder desde el cielo. Tu diseño no es un accidente. Eres tripartito, espíritu, alma y cuerpo, y cada parte fue pensada para una función gloriosa. El cuerpo te permite habitar la tierra. El alma te conecta con tu mundo interior, pero es en el espíritu donde ocurre la verdadera comunión con Dios. Ahí, en esa parte eterna de ti, se guarda la imagen incorruptible del Creador, y aunque el pecado intentó apagar esa conexión, Jesús vino a restaurarla con su sangre. Cristo no solo te salvó del infierno, Cristo restauró tu dignidad espiritual, te reconectó con el diseño original. Así que cada vez que el enemigo te susurra que no vales, que no puedes, que no eres suficiente, recuerda esto: no es lo que has hecho lo que define tu identidad, es de quién proviene tu origen lo que la determina. Y tú provienes de Dios, no del error, número del rechazo, no del fracaso. Provienes del corazón mismo del Eterno. Tú eres evidencia viva de que el cielo no solo habla, sino que también crea, restaura y llama con propósito. Mira lo que ocurre cuando entiendes esto. Tu lenguaje cambia, tu postura se endereza, tu fe se vuelve audaz, porque ya no pides desde la desesperación, pides como hijo,
Ya no luchas como quien está solo, sino como quien sabe que el ejército del cielo lo rodea. Comienzas a caminar en autoridad, a hablar con seguridad, a mirar los problemas no desde el valle, sino desde la cima donde está sentado Cristo, y tú con Él. Dios no te dio su imagen para que vivas temiendo al futuro. Te la dio para que actúes con poder en el presente. Actúa como si ya tuvieras sus fuerzas porque ya las tienes. No esperes sentirlas, no esperes que todo esté perfecto. Actúa en febrero, avanza como quien sabe quién es y de dónde viene, porque cuando tú actúas conforme a tu verdadera identidad, el cielo mismo se alinea contigo. No estás solo, no estás abandonado, no estás débil. Tienes el mismo espíritu que resucitó a Cristo. Tienes la mente de Cristo, tienes la imagen de Dios. Entonces, ¿por qué vivir por debajo de esa verdad? ¿Por qué seguir pidiendo lo que ya está dentro de ti? La fuerza que necesitas para vencer no viene de afuera, nace al recordar quién eres en Él. Hoy Dios te dice, deja de actuar como si fueras un extraño, comienza a vivir como mi hijo. No temas, no te detengas, no retrocedas. Tú fuiste hecho a mi imagen, tú portas mi esencia, tú eres mi reflejo. Y cuando eso se te revele, ya no volverás a suplicar por milagros, caminarás con la certeza de que tú eres una extensión viva del poder de Dios en esta tierra. Porque cuando entiendes que llevas en ti la imagen del Todopoderoso, dejas de actuar como mendigo y comienzas a caminar como heredero del reino. Número 2. La sangre de Cristo no solo te perdona, te transforma desde adentro. Escucha bien, porque lo que estás a punto de comprender no es solo una doctrina, es una realidad viva que puede cambiar tu manera de orar, tu manera de pensar, tu manera de enfrentar cada adversidad. La sangre de Cristo no es un símbolo religioso, es una fuente activa de poder sobrenatural, es el sello eterno de un pacto indestructible entre Dios y tú. Y cuando entiendes esto, cuando lo aplicas con fe, ninguna culpa, ninguna cadena, ninguna oscuridad puede seguir teniendo poder sobre ti. Dice la palabra en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí no se habla solo de perdón. Aquí se habla de transformación, de una limpieza profunda, completa, irreversible. La sangre de Cristo no vino solo a cubrir tus pecados, vino a destruir la raíz del pecado en ti. Vino a purificar tu conciencia, a quitar de tu alma toda voz que te dice, no puedes, no eres digno, Dios no te va a usar. Cada gota de sangre derramada en la cruz fue un acto voluntario de amor eterno. Cristo no fue víctima. Él fue Cordero Santo y sumo sacerdote a la vez. Se ofreció a sí mismo, sin mancha, en obediencia absoluta, para que tú pudieras entrar libremente al lugar santísimo. Lo que en el Antiguo Testamento era privilegio de unos pocos, ahora por la sangre se convierte en derecho espiritual de todo aquel que cree. Ya no necesitas intermediarios, ya no necesitas pagar penitencias. La sangre de Jesús abrió un camino nuevo y vivo hacia el corazón mismo de Dios. Y escucha esto, esa sangre no está inactiva. Sigue hablando, sigue clamando, sigue testificando a tu favor. Así como la sangre de Abel clamaba desde la tierra por justicia, la sangre de Jesús clama desde el cielo por gracia, por misericordia, por restauración. Cuando el enemigo viene a acusarte, la sangre habla más fuerte. Cuando tus pensamientos quieren condenarte, la sangre se levanta como escudo. No es solo que eres perdonado, es que has sido purificado, redimido, restaurado. Hay creyentes que caminan con la cabeza baja, cargando culpas que Jesús ya borró. Siguen peleando batallas que ya fueron ganadas. Siguen pidiendo lo que ya fue entregado. Pero hoy el Señor te dice, aplica mi sangre con fe.
Aplícala sobre tu mente, sobre tu pasado, sobre tu familia, sobre tus decisiones, sobre tu llamado, porque donde la sangre es aplicada, la muerte no puede tocar. Así como en Egipto, cuando el ángel pasó por las casas marcadas con la sangre del cordero, así también ahora. Cuando el reino de las tinieblas ve la sangre de Cristo en ti, sabe que no puede tocarte sin violar un pacto eterno. La sangre no solo limpia la sangre, también empodera, porque fue con su sangre que se selló el nuevo pacto, y ese pacto no es temporal, no depende de tus emociones, no se rompe con tus errores, está firmado con vida eterna. En ese pacto tú recibes acceso legal a toda herencia espiritual. Tienes autoridad para orar, para resistir al diablo, para sanar enfermos, para proclamar libertad. No porque seas perfecto, sino porque la sangre del perfecto te cubre. Tú no oras desde tus méritos, oras desde el mérito de su sangre. Y hay algo más. Una conciencia limpia es una llave de acceso. Cuando tú sabes que has sido perdonado, cuando no hay culpa entre tú y Dios, puedes acercarte con confianza. Ya no temes su presencia, la anhelas. Ya no huyes de su voz, la buscas. Ya no te escondes como Adán, ahora te acercas como hijo. Y es esa libertad espiritual la que abre las puertas del cielo. Es esa convicción profunda la que activa los milagros, las respuestas, las victorias. Por eso, si hoy te sientes débil, si sientes que no tienes fuerzas para avanzar, recuerda esto. La sangre que fue derramada no solo fue para perdonarte, fue para fortalecerte desde dentro. Porque lo que fluye en tus venas espirituales no es miedo, no es vergüenza, no es condenación. Lo que fluye en ti es vida resucitada. Lo que fluye en ti es la esencia misma de Cristo, su carácter, su justicia, su poder. Y ahí es donde todo cambia, porque ahora ya no vives desde tus emociones, vives desde el pacto. Ya no decides desde la duda, decides desde la cruz. Ya no luchas por ganar aceptación, luchas porque sabes que ya fuiste aceptado. Ya no actúas como un esclavo tratando de ganarse el favor de su amo. Ahora actúas como un hijo que sabe que ha sido comprado con sangre y sellado con promesa. Así que actúa como si ya tuvieras las fuerzas de Dios, porque las tienes, no por tu desempeño, sino por el sacrificio perfecto, no por tu esfuerzo, sino por la sangre preciosa. La victoria no está en tu capacidad, está en tu posición espiritual. Y por la sangre, tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Número 3. Tus batallas reales no son contra personas, sino contra lo que las controla. Prepárate, porque lo que estás enfrentando en tu vida no es casualidad, ni solamente emocional, ni únicamente mental. Hay una guerra invisible, pero real, que se libra en el plano espiritual. Y tú no estás desarmado, tú has sido equipado por Dios mismo para vencer en cada batalla. El apóstol Pablo lo reveló claramente en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso significa que tu verdadero enemigo no es tu jefe, ni tu pareja, ni tu pasado. Esas personas o situaciones pueden ser usadas por el enemigo, sí, pero la raíz de tus conflictos, la verdadera batalla, no está en lo natural, sino en lo espiritual. Y si peleas con armas humanas, desgastándote emocionalmente, intentando controlar todo con tu fuerza, perderás. Pero si aprendes a usar las armas espirituales que el cielo te entregó, la victoria está asegurada. Porque escucha bien esto. Cristo ya venció. Él no está peleando por ti como si el desenlace fuera incierto. En la cruz, Él desarmó a todo principado y potestad y los exhibió públicamente como derrotados. Lo que ahora te toca a ti es manifestar esa victoria en tu realidad diaria. No peleas para vencer peleas porque ya venciste en Cristo. Esa es la estrategia del reino. Pelear desde la victoria, no hacia la victoria.
Y aquí es donde entra la guerra espiritual estratégica. No se trata de gritar más fuerte, ni de tener miedo del enemigo. Se trata de discernir el origen del conflicto, identificar la raíz espiritual y usar la herramienta adecuada. Porque cada problema visible tiene una raíz invisible. Y si atacas solo los síntomas sin ir al origen espiritual, volverán una y otra vez. Pero si peleas desde el Espíritu, con la autoridad de Cristo, el enemigo retrocede. La oración no es una opción, es tu línea directa de batalla. Cuando oras, no estás hablando al aire, estás dando órdenes al mundo espiritual. Cada palabra con fe es una espada que corta cadenas. Cada clamor con autoridad es un disparo certero contra fortalezas del enemigo. La palabra de Dios es tu arma ofensiva. No es solo para leerla, es para declararla, para escribirla en tu mente y soltarla con convicción. Porque el enemigo no teme tu opinión, pero tiembla cuando declaras lo que Dios ha dicho. Y no subestimes el poder de la adoración. Adorar en medio de la guerra no es una locura, es una estrategia divina. Porque la adoración desplaza la atmósfera. La presencia de Dios no puede habitar donde hay confusión y tinieblas. Así que cuando tú adoras, la oscuridad se disipa. No porque tú seas fuerte, sino porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y donde Él entra, nada impuro puede quedarse. Cuando tienes discernimiento, ya no peleas con las personas, ya no reaccionas con la carne, ya no te enredas en discusiones inútiles. Reconoces la raíz espiritual y atacas desde el Espíritu. Usas el perdón como arma, la verdad como escudo, la fe como lanza. Ya no actúas como víctima, sino como soldado. Ya no hablas desde el dolor, hablas desde la palabra. Y eso cambia todo. Tu autoridad en Cristo es real. No es un concepto bonito. Es una posición espiritual que te fue otorgada por gracia. Cuando tú la ejerces con fe, sin vacilar, el infierno tiembla. Porque saben que no es tu voz la que habla, es la voz de aquel que vive en ti. Y cuando el enemigo escucha la voz del Cordero que ya lo venció, no puede resistir. Número 4. No estás orando solo. Toda la Trinidad está trabajando a tu favor. Hay una realidad espiritual tan profunda, tan gloriosa, que al comprenderla no solo se enciende tu fe, sino que se activa en ti una dimensión de poder que transforma todo lo que tocas. No estás solo, nunca has estado solo. El misterio de la Trinidad habita tu vida. Y aunque este misterio ha sido objeto de teología, debates y adoración a lo largo de la historia, hoy Dios quiere que dejes de verlo como algo lejano y lo reconozcas como una operación viva y constante dentro de ti. Jesús lo dijo con ternura profética en Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Esto no es una metáfora espiritual, es una declaración celestial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están operando en perfecta armonía para manifestar en ti su poder. El Padre te amó antes de que tú siquiera supieras pronunciar su nombre. Su amor no tiene condiciones. Su diseño sobre tu vida no fue improvisado. Cada detalle de tu historia, cada promesa, cada batalla, cada victoria fueron planificadas desde antes de la fundación del mundo. Tú no eres el resultado de una casualidad biológica, eres el fruto de un pensamiento eterno. El Padre Celestial no solo creó el universo, también diseñó el plano exacto de tu redención, de tu llamado, de tu destino. No hay parte de ti que escape a su mirada, y si Él es tu origen, también será tu sustento. Pero no solo te amó, el Padre envió a su Hijo, y Jesús no vino a darte una religión, vino a abrirte un camino, un puente entre el cielo y la tierra, entre lo imposible y lo real.
Jesús es tu intercesor perpetuo. Él no está en el cielo descansando de la cruz. Él está de pie, con autoridad, intercediendo por ti. Cuando fallas, Él no te condena, Él presenta su sangre. Cuando clamas, Él le recuerda al Padre el pacto eterno. Cuando no sabes cómo orar, su voz se alza en tu favor. Cada vez que el enemigo te acusa, Jesús se presenta como tu defensa. Tú tienes un abogado celestial que nunca pierde un caso. Y como si esto fuera poco, Jesús prometió al Espíritu Santo. No como una idea, no como una fuerza impersonal, sino como un consolador real, cercano, vivo. El Espíritu Santo no solo está contigo, está en ti. Vive en tu interior como poder latente. Él no viene y va como una emoción. Él permanece, Él guía, Él activa, Él transforma, Él recuerda las palabras de Jesús, Él te convence de justicia, Él te da sabiduría sobrenatural. Tu corazón, por la inhabitación del Espíritu Santo, se convierte en el lugar más sagrado del universo. Piensa en esto por un momento, no estás orando solo. Cuando tú hablas con Dios, el Padre escucha con amor, el Hijo intercede con poder y el Espíritu articula tus palabras con precisión celestial. Toda la Trinidad está involucrada en tu conversación. No es una oración vacía, no es un monólogo, es una sinfonía divina que moviliza al cielo a tu favor. Cuando entiendes cómo opera cada persona de la Trinidad, tu fe se expande. Ya no oras desde la duda, oras desde la revelación. Ya no te mueves por necesidad, te mueves por certeza. Sabes que eres amado, representado y habitado. Sabes que no dependes de tus fuerzas. Sabes que hay un plan maestro que te respalda. Sabes que no estás tratando de convencer a Dios porque Él mismo fue quien inició todo este proceso para tu restauración y plenitud. Y aquí está el punto central. Toda la Trinidad está trabajando a tu favor para que tú puedas actuar como si ya tuvieras las fuerzas de Dios, porque en realidad ya las tienes. No necesitas que descienda fuego del cielo para sentirte capacitado. El fuego ya habita en ti. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos ahora vive en tu interior. El amor del Padre ya fue derramado. La gracia del Hijo ya te cubre. Y la guía del Espíritu ya está disponible cada día. Así que deja de caminar como quien está abandonado. No estás enfrentando la vida con tus fuerzas humanas. Estás caminando con el respaldo pleno de la Trinidad. No hay circunstancia más fuerte que el amor del Padre. No hay acusación más fuerte que la intercesión del Hijo. No hay tiniebla más fuerte que la luz del Espíritu. Hoy Dios te recuerda, tú no estás solo enfrentando la vida, tienes a las tres personas de la divinidad trabajando específicamente en tu favor. Y cuando caminas con esta revelación, ya no reaccionas con temor, sino con fe. Ya no huyes, ahora enfrentas. Ya no dudas, ahora actúas. Porque entiendes que el cielo entero está comprometido contigo. No necesitas sentirlo todo el tiempo, solo necesitas creerlo. Porque cuando caminas desde la revelación del poder trinitario en tu vida, actúas como quien ya tiene las fuerzas de Dios. Y en ese momento, toda adversidad se convierte en escenario para la manifestación de su gloria en ti. Número 5. No naciste por casualidad en esta época, fuiste asignado estratégicamente. Escucha esto con atención, porque no es una coincidencia que hayas nacido en esta generación, en este tiempo tan peculiar, con tantos cambios, tantas crisis y tanta confusión. Tú no eres producto del azar, tú eres un diseño divino colocado estratégicamente por el mismo Dios en el escenario profético de la historia. El cielo no improvisa, cada alma enviada a la tierra tiene un papel, y el tuyo no es menor. El profeta Daniel lo expresó con revelación en Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Eso significa que Dios es el que determina las estaciones, las coyunturas, los giros de la historia y también quién debe estar presente en cada uno de esos momentos. Tú fuiste asignado para este tiempo, no antes, no después, hoy. ¿Y sabes qué significa eso? Que los desafíos de esta generación no son una amenaza para ti, son el escenario perfecto para que se manifieste el diseño profético que llevas dentro. No estás aquí para esconderte, estás aquí para actuar, estás aquí para vencer, estás aquí para revelar la gloria de Dios en medio del caos. Fuiste equipado con lo que esta época necesita. Fuiste formado en el secreto para impactar en lo público. Tu identidad no se define por lo que ves en el mundo, se define por lo que el cielo depositó en ti antes de que nacieras. Sí, hay guerras, sí, hay confusión, sí, hay crisis, pero las crisis no son el fin de la historia, son el telón de fondo de la intervención divina. Cada vez que hay oscuridad es porque la luz está a punto de brillar con más intensidad. Cada vez que la tierra tiembla es porque el reino está por manifestarse. Y tú eres parte activa de ese reino, no un espectador, no un observador, eres protagonista. Y no hay excusas que valgan cuando Dios te ha asignado como respuesta viva a las necesidades de tu generación. Es por eso que tu sensibilidad espiritual está despertando. Tal vez antes no entendías por qué eras tan inquieto, por qué no encajabas, por qué sentías que había algo más. Es porque tu espíritu ha sido programado por Dios para discernir los tiempos, para escuchar su voz en medio del ruido, para reconocer la hora del cumplimiento profético. Y esta es esa hora. Esta es la temporada del cumplimiento, de la aceleración, de la manifestación. Ya no es tiempo de dormirse, ya no es tiempo de esconder talentos, es tiempo de actuar como si ya tuvieras las fuerzas de Dios, porque las tienes. Él ya te capacitó. Tu historia personal no está separada del plan profético de Dios. Todo lo que viviste, lo bueno y lo difícil, fue parte de una preparación. Cada lágrima, cada proceso, cada espera, fue una herramienta que el cielo usó para darte una voz, para formarte como instrumento de poder, como portador de verdad, como antorcha en la oscuridad. Tu destino personal está entrelazado con el propósito global de Dios. No estás aparte del plan, eres parte esencial del cumplimiento. Y aquí es donde debes mirar con ojos espirituales. Las noticias del mundo no son señales de derrota, son señales de activación. Cada vez que veas el caos crecer, entiende que es tu momento de levantarte. Cada vez que la sociedad se desintegra, es porque los hijos de Dios deben manifestarse con autoridad, con sabiduría, con compasión. Las tinieblas no gobiernan el reloj. Dios es quien determina los tiempos, y si Él te colocó aquí y ahora, es porque tú tienes una función clave en este escenario profético. Así que deja de preguntarte por qué todo está tan difícil. No fue para destruirte, fue para posicionarte. Porque cuando las aguas se agitan, es cuando Dios abre camino. Cuando todo parece colapsar, es cuando su gloria desciende. Y tú estás en medio de ese momento profético, no para lamentarte, sino para profetizar, no para temer, sino para avanzar, no para esconderte, sino para ejercer tu autoridad espiritual. Actúa como si ya tuvieras las fuerzas de Dios, porque cuando tú caminas alineado con los tiempos proféticos, tu fuerza no depende de las circunstancias, depende del respaldo celestial. Y el cielo está contigo. El cielo respalda tu obediencia. El cielo honra tu fe. El cielo activa tus dones. El cielo te asignó un rol que nadie más puede cumplir. Y no importa si otros no lo ven, no importa si te subestiman. Lo que importa es que el cielo ya te comisionó. Dios te pensó, te formó, te posicionó y te envió. Ahora solo falta una cosa: que te levantes, que dejes de dudar,
que dejes de pensar que eres insignificante, porque tú eres parte de la generación que verá el cumplimiento de promesas milenarias. Tú eres parte de la generación que fue llamada a transformar atmósferas, a restaurar familias, a abrir portales de gloria en medio del desierto. Número 6. El nombre de Jesús en tu boca tiene la misma autoridad que en la suya. Hay un nombre que estremece los cielos, que silencia al infierno y que transforma atmósferas enteras con solo ser pronunciado con fe. Ese nombre no es una palabra común, es el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y tú, como hijo adoptado en la familia real, como heredero de las promesas del reino, no solo tienes acceso a ese nombre, tienes autoridad para usarlo. No como un susurro de desesperación, sino como un decreto legal respaldado por el cielo. Filipenses 2, 9 y 10 lo declara con poder celestial. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ese no es un simple versículo, es una proclamación eterna. Ese nombre fue exaltado por Dios mismo. Ese nombre fue investido con autoridad suprema. Ese nombre fue entregado como llave maestra del reino. Y aquí está la verdad que debe encender tu espíritu. Cuando tú pronuncias el nombre de Jesús con fe, con revelación, con conciencia de quién eres en Él, el mismo poder que fluía cuando Jesús lo usaba, fluye ahora a través de ti. El nombre de Jesús en tu boca no tiene menos poder que en la boca del Maestro, porque no se trata de quién lo pronuncia, sino del respaldo espiritual que lleva. Esto no es magia, no es una fórmula, no es una repetición vacía, es una transferencia legal de autoridad, porque cuando fuiste redimido por su sangre, también fuiste adoptado como hijo, y al convertirte en hijo, recibiste acceso al poder del reino. Y con ese acceso vino la legalidad para usar su nombre. Así como un embajador firma en nombre del presidente, tú hablas, oras y ordenas en nombre del Rey de Reyes. Cada vez que declaras ese nombre con entendimiento, las rodillas del temor deben doblarse, las rodillas de la enfermedad deben rendirse, las estructuras de opresión espiritual comienzan a desmoronarse, porque ese nombre no solo representa a una persona, ese nombre lleva en sí mismo el peso de la victoria, la sangre derramada, la resurrección gloriosa y el señorío absoluto de Cristo sobre todo poder. Y es importante que entiendas esto. La diferencia entre repetir el nombre de Jesús como quien dice palabras bonitas y usarlo con autoridad real está en la revelación que tienes de quién eres tú en Él. Porque no es lo mismo repetirlo por costumbre que proclamarlo con convicción. El poder no está en el sonido, está en el entendimiento espiritual. Cuando tú sabes que eres hijo, que eres heredero, que estás posicionado con Cristo en lugares celestiales, entonces ya no pides permiso, ejerces autoridad. Tú no estás en esta tierra solo para resistir los ataques, estás aquí para gobernar sobre ellos, y el nombre de Jesús es tu arma más poderosa. Cuando enfrentas una situación imposible, no basta con hablar del problema, declara el nombre. Cuando sientas que la ansiedad te envuelve, no te limites a quejarte, proclama el nombre. Cuando veas que el enemigo se levanta contra tu casa, tu propósito, tu salud, tu mente, no te calles. Declara con firmeza: en el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, toda atadura se rompe, toda tiniebla retrocede. No te subestimes, no pienses que ese poder es solo para pastores o evangelistas. Ese poder fue dado a todo aquel que cree. Si tienes a Cristo en ti, entonces su nombre está disponible para ti. Tu voz, cuando se alinea con el cielo, se convierte en una trompeta que activa milagros, que abre caminos, que destruye fortalezas. Y esto es clave. Las circunstancias deben responder al nombre de Jesús.
No porque tú lo digas muchas veces, sino porque cuando lo declaras con fe, el reino entero se pone en movimiento. Ese nombre trae paz en medio del caos. Trae vida donde había muerte. Trae orden donde había confusión. Es más que una declaración, es un acto de gobierno espiritual. No necesitas gritar, no necesitas entrar en pánico, solo necesitas creer y declarar. Porque cuando usas el nombre de Jesús con revelación de quién eres en Él, no estás pidiendo favor, estás ejerciendo autoridad delegada. Y esa autoridad no se negocia, no se cuestiona, no se limita, es absoluta. Hoy el Espíritu Santo te recuerda que el nombre de Jesús no es solo para orar al final de una frase, es tu bandera, es tu sello, es tu escudo, es tu espada. Y si caminas bajo ese nombre, entonces no hay adversidad que pueda resistirte, no hay infierno que pueda vencerte, no hay obstáculo que pueda detenerte. Número 7. Cuando niegas lo natural, liberas lo sobrenatural sin restricciones. Hay batallas que no se ganan con solo orar. Hay cadenas espirituales que no se rompen con simples declaraciones. Hay géneros de opresión, de confusión, de estancamiento que requieren un nivel más profundo de alineación con Dios. Y ahí es donde el ayuno entra como un arma poderosa, diseñada no para convencer a Dios, sino para afinarte a su frecuencia. Así lo dejó claro Jesús en Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. No es una opción, es un principio espiritual revelado por el mismo Maestro. El ayuno no es castigo ni religiosidad vacía. Es una decisión consciente de debilitar la carne para fortalecer el espíritu. Cuando tú decides voluntariamente negarle algo lícito a tu cuerpo, estás diciendo con tus hechos: Espíritu Santo, gobierna tú. Mi hambre por Dios es mayor que mi deseo por comida. Mi anhelo por lo eterno pesa más que lo temporal. Y cuando esa decisión nace del corazón, algo comienza a romperse en lo invisible. Porque escúchame bien, el ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. No se trata de manipular al cielo, sino de preparar tu alma para recibir lo que ya ha sido prometido. Muchas veces Dios ya soltó la bendición, pero hay capas de carnalidad, de distracción, de orgullo, que impiden que lo que fue liberado desde el cielo se manifieste en tu realidad. Y el ayuno limpia ese canal, afina tu oído, aumenta tu sensibilidad espiritual. De repente, lo que antes no veías lo percibes, lo que antes no entendías lo comprendes, porque cuando niegas lo natural, liberas lo sobrenatural para que fluya sin restricciones. Y aquí está el misterio. Hay niveles de poder, de revelación, de autoridad que solo se alcanzan con ayuno. No porque Dios quiera complicarte el acceso, sino porque ciertas dimensiones espirituales solo se abren a los que están dispuestos a pagar el precio del enfoque total. Hay espíritus de confusión, de enfermedad, de ruina, que han echado raíces profundas en tu entorno y solo retroceden ante un creyente que se ha vaciado de sí mismo para llenarse de la gloria de Dios. Cuando ayunas con propósito, tu espíritu se fortalece, tus pensamientos se limpian, tu corazón se alinea. Es como si tus sentidos espirituales se despertaran de un largo letargo. De pronto, la palabra cobra vida, la oración se vuelve fuego, la adoración se transforma en conexión real, porque ayunar no es dejar de comer, es dejar espacio para que Dios se mueva sin estorbos. Y no se trata solo de comida, se trata de cualquier cosa que ocupa espacio en ti que debería pertenecerle a Dios. Para algunos será ayunar redes sociales, para otros entretenimiento, para muchos ayunar todo junto. El punto no es el sacrificio externo, el punto es el enfoque interno. El ayuno es un acto de adoración radical, un grito silencioso que dice: te deseo más a ti que cualquier otra cosa. Y ese grito el cielo lo honra con poder. Hay cadenas que parecen invisibles,
pero que están ahí impidiendo tu avance, bloqueando tu gozo, robando tu energía espiritual. Y tal vez ya oraste, ya confesaste, ya decretaste, pero no ves cambio. Entonces es momento de ayunar, porque el ayuno rompe cadenas que no ves, libera bendiciones que estaban retenidas, abre puertas que parecían selladas, porque cuando tú ayunas, el infierno tiembla. No porque estás débil físicamente, sino porque estás encendido espiritualmente. Durante el ayuno, la voz de Dios se vuelve más clara. Es como si el ruido del alma se silenciara y la frecuencia del cielo quedara expuesta. Recibes dirección, recibes corrección, recibes visión. A veces, más que respuestas, recibes reposo. Más que milagros inmediatos, recibes sabiduría estratégica. Porque el ayuno no solo produce resultados, produce transformación. Y esa transformación es la clave para sostener lo que Dios va a confiarte después. Actúa como si ya tuvieras las fuerzas de Dios y en el ayuno verás que esas fuerzas no son teoría, son experiencia viva. Porque mientras el mundo corre desesperado, tú entras al refugio del Espíritu. Mientras otros buscan llenar su vacío con cosas, tú lo llenas con presencia. Mientras muchos viven esclavos del ritmo de la carne, tú decides gobernar desde el Espíritu. Y no necesitas ser un experto, no necesitas empezar con 40 días, solo necesitas disposición, intención, entrega. Dios honra al que busca. Dios se revela al que se aparta, Dios fortalece al que se vacía, y ese puede ser tú si decides hacer del ayuno no una carga, sino una puerta. Hoy te digo con convicción, cuando ayunas no solo niegas el cuerpo, liberas el espíritu para operar en dimensiones de poder que la comodidad nunca alcanza. Así que si sientes que estás en una batalla que no cede, en un terreno que no avanza, en un nivel que no rompe, haz del ayuno tu arma, no como acto religioso, sino como expresión radical de fe. Porque ahí, en ese sacrificio oculto, se activa una fuerza divina que te posiciona para vencer toda adversidad. Número 8. Dios tiene estrategias personalizadas para cada problema que enfrentas. Hay una sabiduría que no está escrita en los libros del mundo, no se enseña en las universidades, no se obtiene por acumulación de información, ni se alcanza por razonamiento humano. Es la sabiduría oculta de Dios, una sabiduría escondida, reservada, predestinada desde antes de los siglos, pero accesible para aquellos que deciden buscar el rostro de Dios más allá de las oraciones apuradas y las soluciones lógicas. El apóstol Pablo lo dijo con claridad en 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría no es un lujo espiritual, es tu herencia como hijo del reino. Cada situación compleja que estás viviendo, cada decisión que parece no tener salida, tiene una clave divina escondida en el corazón de Dios. No es que no haya solución, es que esa solución no está a la vista de todos. Está guardada, pero no para esconderla de ti, sino para preservarla para ti. Hay cosas que Dios no revela a la multitud, sino a los que se acercan en secreto. Porque la sabiduría de Dios se recibe en la intimidad, no en la superficialidad. Él susurra respuestas en el lugar secreto que no revela en medio del ruido del mundo. Muchos oran pidiendo respuestas, pero no hacen espacio para oírlas. El que busca su rostro en quietud, el que silencia sus pensamientos, el que deja de correr para escuchar, ese es el que accede a los secretos del cielo. Porque la sabiduría oculta de Dios no grita, no compite con el ruido externo. Ella se revela al espíritu que sabe esperar, que no se conforma con lo evidente, que anhela la mente de Cristo. Y aquí está lo maravilloso. Esa sabiduría no es teórica, es práctica, puntual, estratégica. Cuando tú te conectas con el corazón del Padre, Él te muestra caminos donde no los hay. Te da ideas que trascienden la lógica.
Te da instrucciones que parecen ilógicas para el hombre, pero que producen resultados sobrenaturales. Así como cuando Jesús le dijo a Pedro, lanza la red al otro lado, algo tan simple, pero cargado del poder del discernimiento divino. Porque Dios no complica las cosas, las ilumina. Y cada problema tiene una solución simple escondida en su sabiduría. Hay decisiones que no puedes tomar solo con tus emociones, ni siquiera solo con tus conocimientos bíblicos. Necesitas la dirección específica de Dios para cada situación, porque Él no te trata como a uno más, te trata como a su hijo. Y los hijos no viven solo de normas generales, viven de relación, de voz, de comunión. Y es en esa comunión personal donde Dios te lleva a su aula privada y comienza a enseñarte lo que nadie más ve. Tal vez sientes que ya lo intentaste todo, que analizaste, que planeaste, que agotaste tus recursos y aún así la puerta no se abre. Entonces, detente, entra en quietud y dile al Espíritu Santo, muéstrame la sabiduría oculta de este momento. Dame los ojos para ver cómo tú ves. Llévame al lugar donde las soluciones no se improvisan, sino se revelan. Porque esa oración humilde, ese acto de rendición total, es la llave que abre los cofres de los secretos celestiales. Dios no está impresionado por tus ideas, pero sí se mueve con ternura y poder cuando ve un corazón dependiente, un espíritu enseñable, una mente dispuesta a renunciar a sus propias fórmulas para recibir las instrucciones eternas. Y cuando tú caminas bajo esa sabiduría, no solo sales del problema, sales transformado. Porque la sabiduría de Dios no solo te da respuestas, te moldea, te expande, te eleva. Y aquí está el vínculo con la fuerza divina. Cuando recibes estrategias del cielo, ya no peleas en tus fuerzas. Ya no te desgastas tratando de resolver las cosas desde la carne. Actúas desde el espíritu y desde ahí todo cambia, porque lo que antes parecía imposible se deshace en obediencia. Lo que antes te tomaba meses, Dios lo puede resolver con una sola palabra de dirección correcta. La sabiduría oculta no es una teoría celestial, es la herramienta que activa tu victoria aquí y ahora. Así que no ignores más el susurro de Dios en tu espíritu. No te acostumbres a vivir en piloto automático, porque estás llamado a vencer toda adversidad, pero no con tus fuerzas naturales, sino con la sabiduría sobrenatural del Padre. Él no te diseñó para vivir confundido, ni para moverte por ensayo y error. Te diseñó para caminar con claridad, con discernimiento, con revelación. Y eso solo se encuentra en la profundidad de su presencia. Dios tiene estrategias personalizadas para cada desafío que enfrentas. No todo se resuelve con lo general. Algunas batallas requieren instrucciones únicas, y esas instrucciones están disponibles para ti si haces espacio en tu alma, si limpias el ruido interior, si silencias la lógica y te entregas a escuchar, porque cuando creas ese espacio interior, el cielo lo llena con respuestas. Número 9. Tu generación verá las mayores manifestaciones de poder divino de la historia. Tú no naciste en cualquier época, no apareciste por accidente en este tiempo. Fuiste escogido por el cielo para formar parte de una generación que ha sido marcada desde la eternidad con una asignación única. Estamos viviendo en los días proféticos que generaciones anteriores desearon ver, oraron por ellos, profetizaron sobre ellos, pero tú fuiste llamado a vivirlos. Este es tu turno, este es tu momento, este es el tiempo que el cielo reservó para ti. Joel 2:28 lo declara con poder celestial. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta palabra no es una promesa vaga del pasado, es una realidad activa en nuestro presente. Estamos en medio del derramamiento. No lo esperes como si aún estuviera por venir. Ya comenzó, ya está fluyendo, ya se está cumpliendo.
y tú estás dentro de esa ola. El Espíritu Santo no está visitando a esta generación, está poseyendo a esta generación. No solo para bendecir, sino para comisionar, no solo para consolar, sino para activar. Hay una unción sin precedentes que está cayendo sobre los jóvenes, los adultos, los niños, los ancianos. El cielo está levantando profetas que jamás estudiaron teología, intercesores que no necesitan púlpito, evangelistas que predican en redes sociales y apóstoles que se están formando en el lugar secreto. Y escúchame bien, los sueños y visiones que has estado recibiendo no son emociones pasajeras, son coordenadas celestiales, son diseños proféticos, son instrucciones que Dios está soltando en lo íntimo para preparar a sus hijos para los tiempos finales. No los ignores, no los calles, no los dudes. Si el cielo está hablándote de noche, es porque quiere usarte de día. Si el Espíritu te está despertando, es porque hay algo que solo tú puedes hacer en esta generación. No te compares con los movimientos del pasado. No te conformes con las experiencias de ayer. Hay una gloria mayor que está por manifestarse y tú eres parte del despliegue. Esta generación no fue diseñada para repetir lo antiguo, sino para establecer lo nuevo. Somos el puente entre lo que Dios hizo y lo que está por hacer. Somos la transición entre el sistema humano y el reino visible. Somos los portadores del nuevo vino, los constructores del nuevo diseño, los mensajeros de la última hora. Y sí, hay guerras. Y sí, hay crisis. Pero no lo veas como señal de derrota. Las crisis de este tiempo son contracciones de parto, son señales de que algo está naciendo, de que la tierra está clamando por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y tú, hijo, hija, no fuiste llamado a observar ese parto desde lejos, fuiste llamado a ser parte del alumbramiento, a levantar tu voz, a liberar lo que cargas, a romper lo que impide, a profetizar lo que viene. Tú tienes fuerza divina dentro de ti. Tal vez no lo sientes, pero está ahí, porque el Espíritu fue derramado sin medida. No se te dio una versión reducida del poder de Dios. Se te dio el mismo Espíritu que resucitó a Cristo. Y ese Espíritu no te fue dado solo para consolarte, te fue dado para empoderarte, para que actúes como si ya tuvieras las fuerzas de Dios, porque ya las tienes. No estás esperando un día especial, no estás esperando un avivamiento futuro. Ya estás en medio del cumplimiento. Dios está buscando corazones que digan, aquí estoy, úsame. No perfectos, sino disponibles. No los más elocuentes, sino los más rendidos. Porque esta generación no será definida por títulos ni plataformas, será definida por fuego, por obediencia radical, por entrega total. Esta es la generación que verá las mayores manifestaciones de gloria que la historia haya registrado. Y tu parte es vital. Tu voz cuenta. Tu obediencia marca territorios. Tu fidelidad destruye fortalezas. No fuiste llamado a mantener lo que fue, fuiste comisionado a establecer lo que debe ser. No eres un eco del pasado, eres una trompeta del futuro. No eres espectador, eres protagonista del plan divino en la tierra. Dios está escribiendo la última parte de la historia y tu nombre está en el capítulo. Así que levántate, sacúdete la pasividad, rompe con la tibieza espiritual. Este no es tiempo de entretenimiento espiritual, es tiempo de activación profética. No te distraigas, no mires atrás. El cielo está esperando tu sí. Hay naciones que serán tocadas por tu obediencia. Hay generaciones que serán marcadas por tu fuego. Hay dimensiones de poder que están listas para ser soltadas sobre ti. Hoy Dios te dice, fuiste elegido para esta generación. No temas el caos, tú cargas la respuesta. No huyas del desafío, tú portas la estrategia. No calles tu voz, tú fuiste creado para profetizar. Actúa como si ya tuvieras mis fuerzas, porque ya te las he dado. Esta es tu hora, esta es tu asignación, esta es tu generación. Y tú eres la respuesta del cielo en la tierra.
Número 10. Cuando adoras en la crisis, cambias las circunstancias desde donde Dios controla todo. Hay una dimensión de poder que se activa cuando decides levantar tus manos no por lo que ves, sino por lo que crees. Cuando eliges adorar no desde la comodidad, sino desde la crisis. Cuando tu alabanza no es una reacción emocional, sino una estrategia espiritual intencional. Porque la adoración no es un simple canto, es un arma. Es una llave que abre los cielos, una fuerza que cambia atmósferas, una respuesta que desata victorias invisibles. En 2 de Crónicas 20:22 lo vemos con claridad sobrenatural. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El pueblo no peleó con espadas, no necesitó estrategias militares. Su estrategia fue cantar, su táctica fue alabar, y cuando lo hicieron, el cielo intervino. Eso es adoración estratégica. No porque ignores el problema, sino porque te alineas con aquel que tiene el control. Cuando adoras, no estás negando la adversidad, estás afirmando tu fe en medio de ella, y esa fe, expresada con tu voz, con tu cuerpo, con tus lágrimas, convoca la presencia de Dios de manera tangible, y cuando su presencia desciende, Él mismo pelea por ti. Tu adoración sincera no es un acto débil, es un acto de gobierno, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y donde Él habita, Él reina. Y donde Él reina, no hay espacio para el enemigo. Cada vez que decides adorar en vez de quejarte, cada vez que abres tu boca para exaltar su nombre en lugar de magnificar el problema, estás sentando un trono espiritual desde el cual el Padre comienza a ejecutar justicia a tu favor. La adoración estratégica no depende de emociones, sino de convicciones. Es mirar al cielo mientras todo alrededor se sacude. Es declarar, tú eres bueno, aunque todo parezca incierto. Es levantar las manos cuando el cuerpo está cansado. Es recordarle al alma quién es tu Dios, para que el alma deje de rendirse ante la batalla. Cuando tu corazón se enfoca en su grandeza, los problemas pierden su poder intimidante. No porque desaparezcan, sino porque ya no gobiernan tu perspectiva. La adoración es atmósfera, es respuesta, es dirección. Cuando tú adoras, el ambiente cambia, lo espiritual se sacude. Lo que estaba trabado se empieza a soltar. Lo que parecía imposible empieza a moverse. No porque el canto tenga poder en sí mismo, sino porque la adoración invoca presencia. Y donde está su presencia, hay libertad, hay dirección, hay rompimiento, hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí está lo más poderoso. La adoración confunde al enemigo. Porque Satanás entiende el lenguaje del miedo, del reclamo, de la duda, pero no puede descifrar el lenguaje del gozo en medio del dolor. No entiende por qué sigues alabando si todo se está cayendo. No comprende cómo puedes cantar mientras lloras. No sabe qué hacer cuando, en vez de rendirte, levantas una alabanza desde lo más profundo de tu espíritu. Eso desarma al infierno. Porque la adoración no solo cambia tu perspectiva, cambia la realidad espiritual que te rodea. Es como si una puerta se abriera entre dimensiones y del cielo comenzaran a descender órdenes, ángeles, estrategias, favor, descanso, soluciones. No porque lo merezcas, sino porque adoraste. Porque elegiste darle gloria al Dios que reina sobre todas las cosas. No subestimes el poder de tu voz, no te guardes la alabanza esperando un momento ideal. Adora en medio del valle, adora desde el quebranto, adora en el desierto. No esperes salir para cantar. Canta ahora porque ese canto es el que te abrirá la salida. La adoración no es la consecuencia de la victoria, es la semilla que provoca la intervención de Dios.
Actúa como si ya tuvieras las fuerzas de Dios y verás que mientras adoras, esas fuerzas se activan. Porque la adoración no es para entretener al cielo, es para conectar tu espíritu con la fuente del poder eterno. Es para recordar quién eres tú y sobre todo quién es Él. Y cuando eso sucede, ya no peleas con tus fuerzas, peleas desde la habitación donde Él ya decretó la victoria. Hoy Dios te dice, no necesitas pelear con tus manos, solo necesitas abrir tu boca, canta, declara, adora, aunque no entiendas, aunque no veas, porque mientras lo haces, yo me encargo del enemigo. Yo dispongo las emboscadas, yo desato los recursos, yo cambio los corazones, yo transformo las circunstancias. Porque cuando adoras en medio de la crisis, no solo cambias tu perspectiva, cambias las circunstancias desde la dimensión donde yo tengo control absoluto. Así que levántate, llena tu atmósfera de alabanza, desplaza la queja, derriba la tristeza, usa tu adoración como arma, no solo como expresión, sino como estrategia, y verás cómo el Dios que habita en medio de tu adoración se levanta a tu favor y pelea por ti con poder imparable. Número 11. No estás pidiendo favores a Dios, estás reclamando herencias que ya son tuyas. Cada promesa de Dios hacia ti no es una expresión emocional ni una idea motivacional. Es un contrato eterno, firmado con la sangre de Cristo, sellado por el Espíritu Santo y legalmente activable desde tu posición como hijo. No estás caminando por la vida esperando que Dios tenga compasión y te regale algo por lástima. Estás en pacto. Y eso lo cambia todo. Dice la palabra en 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cada vez que encuentras una promesa en la Escritura que fue sellada en Cristo, ya tiene una respuesta. Sí, ya tiene un respaldo. Amén. Lo único que necesita es que tú te pongas de acuerdo con el cielo y lo actives. Porque los pactos divinos no son ideas vagas, son acuerdos sagrados establecidos entre Dios y sus hijos, donde Él garantiza su fidelidad y tú respondes con fe y obediencia. No hay nada más seguro en este mundo que un pacto de Dios. Las emociones cambian, las circunstancias se mueven, la lógica se desmorona, pero el pacto permanece. Y si tú estás en Cristo, entonces estás dentro de ese pacto, no como espectador, sino como heredero legítimo. Cada cláusula de bendición ya te pertenece, no porque la merezcas, sino porque Jesús la compró para ti. En la cruz no solo se pagaron tus pecados. En la cruz se activó una herencia, se transfirió legalmente el derecho a vivir bajo cielos abiertos, bajo dirección divina, bajo provisión sobrenatural, bajo protección celestial. Y esa herencia no está en espera, está lista para ser recibida, pero no se accede con lamentos, se accede con fe. Tu fe activa lo que ya te pertenece. Tu obediencia mantiene abiertos los canales por donde fluye esa bendición. Y tu declaración verbal es como la firma que valida ese contrato espiritual. Porque no basta con conocer el pacto, tienes que reclamarlo. Tienes que creerlo. Tienes que hablarlo. Dios no responde a la necesidad emocional. Él responde al lenguaje del pacto, y ese lenguaje se llama fe operando con legalidad espiritual. No estás solo en este pacto. Estás conectado a una línea de herencia que comenzó con Abraham. Y lo que Dios le prometió a Abraham, ahora también te pertenece a ti por medio de Cristo. Gálatas lo dice claramente. Si eres de Cristo, entonces eres descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Eso significa que la bendición que Dios juró con su propio nombre a Abraham está vigente en tu vida hoy, no mañana, hoy. Y el pacto de Abraham no es solo tierra, es protección, provisión, multiplicación, dirección y favor. Y todo eso está contenido en el nuevo pacto que fue sellado con sangre.
Pero esa sangre no fue derramada en vano, fue el precio legal que activó todas las promesas, desde el Génesis hasta Apocalipsis, para que tú caminaras en victoria y no en derrota, para que actuaras como si ya tuvieras las fuerzas de Dios, porque ya las tienes por pacto. Dios no se olvida de sus pactos, Él no cambia de opinión, ni suspende lo que prometió. Él permanece fiel, incluso cuando tú dudas. Pero el hecho de que un pacto exista no significa que operará automáticamente. Requiere activación consciente, requiere conocimiento, requiere posicionamiento espiritual. Porque no se trata de pedir favores, se trata de reclamar lo que ya fue firmado, sellado y garantizado a tu favor. Y aquí es donde muchos se quedan esperando. Lloran por bendiciones que ya fueron garantizadas, se quejan por promesas que no se han cumplido, sin saber que la llave está en su boca y la activación está en su corazón. Porque cuando tú declaras con fe lo que Dios ya dijo que es tuyo, el cielo lo confirma y el infierno no puede detenerlo. Hoy Dios te está recordando, no estás mendigando bendiciones, estás reclamando herencias que legalmente te pertenecen, no estás intentando convencer a un Dios indiferente, estás afirmando los términos de un contrato eterno. No estás esperando que Él te escuche por lástima, estás ejerciendo tu derecho como hijo de pacto, así que deja de orar como esclavo. Deja de pensar como huérfano, deja de actuar como si Dios no estuviera contigo. Él te dio su palabra, te dio su sangre, te dio su espíritu y te dio su nombre. Todo eso es evidencia legal de que su pacto contigo está vigente. Lo único que falta es que tú actúes en consecuencia. Hoy es día de alinear tu fe a la verdad eterna. Es momento de declarar, si está en el pacto, entonces es mío. Si Jesús lo compró, entonces lo recibo. Si el cielo lo firmó, entonces el infierno no lo puede frenar. Porque cuando tú caminas en el entendimiento de que cada promesa es sí y amén en Cristo, tu lenguaje cambia, tu postura se eleva, tu oración se transforma y tu vida comienza a manifestar el cumplimiento del pacto. Número 12. Cada problema que enfrentas viene con una unción específica para resolverlo. No fuiste diseñado para resistir los tiempos difíciles con tus propias fuerzas. Fuiste ungido para superarlos con poder sobrenatural. Lo que enfrentas no te toma por sorpresa si entiendes que por cada desafío Dios ya preparó una unción específica. No una fuerza genérica, no una esperanza emocional. Una unción real, derramada directamente desde el Espíritu de Dios, hecha a la medida exacta de lo que estás viviendo. Isaías 61:1 lo declara con autoridad celestial. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta palabra no fue escrita solo para profetas del Antiguo Testamento ni para pastores del presente. Esta palabra es para ti, para este tiempo, para esta estación específica de tu vida. La unción no es un privilegio de unos pocos, no está reservada para los que tienen púlpito, sino para los que tienen propósito. Y tú tienes un propósito. Y si hay propósito, hay oposición. Y si hay oposición, Dios te unge con poder para vencer. No con fórmulas religiosas, no con esfuerzo humano, con el poder activo del Espíritu Santo fluyendo dentro de ti para hacer lo que jamás podrías hacer solo. Cada vez que enfrentas una dificultad y sientes que no puedes más, que no tienes palabras, que tu fuerza se termina ahí, es donde comienza la unción. Porque Dios unge la debilidad, no para esconderla, sino para transformarla en testimonio. La unción es la herramienta divina que hace posible lo imposible. Es la respuesta del cielo para la carga que tú no puedes levantar. Y lo mejor de todo es que no tienes que fabricarla, solo reconocerla y activarla. Cuando el Espíritu te unge, tu capacidad se multiplica.
No cambias tu naturaleza humana, pero accedes a una naturaleza superior. Esa unción no elimina tus emociones, pero las somete a una verdad mayor. No borra tus preguntas, pero te conecta con respuestas sobrenaturales. La unción es el equipamiento divino para las asignaciones imposibles. Y si sientes que lo que estás enfrentando te sobrepasa, es porque estás frente a una oportunidad perfecta para activar esa unción que ya fue preparada para ti. Y aquí está el misterio glorioso. La unción se renueva. No es un depósito estático, es un flujo. Un río que nace en el corazón de Dios y fluye hacia ti cada vez que entras en intimidad. Tu conexión diaria con el Espíritu Santo no solo te consuela, te capacita. Cada oración, cada momento de adoración, cada tiempo de silencio delante de Dios, es un momento de llenura. Ahí, sin que lo sientas a veces, la unción fresca se activa, se ajusta, se multiplica y se transfiere a las áreas donde más lo necesitas. Por eso, no enfrentes la vida con estrategias humanas. No pelees tus batallas con lógica o razonamiento limitado. Tú no eres un soldado común. Eres un ungido. El cielo puso sobre ti una unción que rompe yugos, que libera mentes, que sana corazones, que transforma atmósferas. Y no tienes que esperar que alguien te imponga manos. Ya fuiste ungido cuando recibiste el Espíritu, y ahora el mismo Espíritu te recuerda: no estás solo, estoy en ti y te equipo para esto. Mira a Jesús. Fue ungido con el Espíritu para cumplir su misión. No fue solo con palabras, fue con poder. Cada milagro que realizó, cada palabra que habló, cada libertad que trajo, lo hizo bajo una unción específica. Y si tú estás en Cristo, tienes acceso a esa misma dimensión, no para copiarla, sino para fluir desde tu identidad única. Porque la unción no te hace imitar a otros, te hace efectivo en tu diseño original. Así que, si enfrentas temor, hay una unción para valentía. Si estás en escasez, hay una unción para provisión sobrenatural. Si vives en medio del conflicto, hay una unción para paz que sobrepasa todo entendimiento. Si cargas con heridas profundas, hay una unción que sana lo que la psicología no puede tocar. Cada problema que enfrentas viene acompañado de una unción específica para resolverlo. Tu trabajo no es cargar el peso, es reconocer la unción y activarla. Y activar no significa forzar, significa creer, declarar, rendirte al Espíritu, confiar más en lo que Él ha puesto en ti que en lo que el mundo dice que puedes o no puedes hacer, porque la unción es su fuerza en tu debilidad, es su inteligencia en tu confusión, es su poder manifestado a través de tu vida común, es la evidencia de que no estás operando desde la carne, sino desde la autoridad espiritual que te fue otorgada. Número 13. Tu futuro no depende de lo que pasa ahora, sino de lo que Dios ya decretó. Tú no estás caminando hacia un futuro incierto, estás avanzando hacia un destino que ya fue decretado por el cielo. No importa lo que hoy estés viendo o sintiendo, lo que Dios estableció sobre tu vida desde la eternidad permanece firme. Él no improvisa, no cambia de parecer, no actúa por reacción. Él es soberano y su consejo se cumple siempre. Isaías 46:10 lo dice con voz de autoridad eterna, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese versículo no es solo poesía profética, es la evidencia de que tu vida está bajo un diseño divino inquebrantable. Antes de que nacieras, ya había palabras decretadas sobre ti. No palabras sueltas, sino decretos. Palabras con peso legal, con respaldo celestial, con cumplimiento garantizado. Y si Dios lo dijo, nada ni nadie lo puede revocar. No importa cuántas puertas se cierren, no importa quién te rechace, quién te traicione, o qué tan difícil parezca el camino. Los decretos de Dios
no se rinden ante las circunstancias. Tú no eres el resultado de una combinación aleatoria de decisiones. Eres la manifestación de un propósito eterno. No estás caminando a ciegas. Estás avanzando en una ruta escrita desde antes de la fundación del mundo. Y aunque a veces sientas que estás perdiendo el rumbo, el cielo no se ha confundido. Tu proceso no cancela tu destino. Tu dolor no anula la palabra decretada. Tu lucha no borra el plan eterno. Dios sigue diciendo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y lo que Él quiere contigo es bueno, es perfecto, es glorioso. No fuiste predestinado para el fracaso, sino para la plenitud. No para el abandono, sino para la adopción. No para la vergüenza, sino para la gloria. Los planes que Dios tiene para ti no dependen de la estabilidad del mundo, sino de la fidelidad de su carácter. Y su carácter no cambia, su palabra no falla, su decreto no caduca. Por eso hoy debes alinear tu boca con el cielo. Tus palabras son clave para activar lo que ya está escrito. Cuando hablas lo contrario de lo que Dios decretó, estás desacelerando el cumplimiento. Pero cuando decides declarar con fe lo que Él ya estableció, estás acelerando la manifestación. No estás forzando nada, estás cooperando con el cielo. Estás diciendo, estoy de acuerdo, Señor. Lo que tú dijiste, eso creo. Lo que tú decretaste, eso proclamo. Lo que tú estableciste, eso viviré. No es magia, es legalidad espiritual. Los decretos del reino se activan con fe, se mantienen con obediencia y se manifiestan con perseverancia. Por eso, aunque veas oposición, no te detengas. Aunque sientas miedo, no retrocedas. Aunque parezca que todo está en tu contra, recuerda que hay un decreto mayor que tiene más autoridad que cualquier circunstancia presente. Y lo más hermoso es que no hay oposición que pueda borrar lo que el cielo escribió sobre ti. No hay demonio que pueda impedir lo que ya fue firmado con la sangre del Cordero. No hay diagnóstico, crisis o error humano que pueda anular lo que Dios decretó desde su trono. Tú no estás viviendo al azar. Estás cumpliendo palabra por palabra cada línea del diseño eterno, y mientras más te alineas a ese decreto, más poder verás manifestado en tu vida. No pongas tu confianza en lo que ves. Pon tu confianza en lo que fue decretado, porque lo visible cambia, pero lo que Dios habló permanece. Lo emocional fluctúa, pero su palabra se mantiene firme. Hoy puedes estar en el valle, pero si el decreto dice monte, prepárate, porque hacia allí vas. Hoy puedes sentirte limitado, pero si el decreto dice expansión, entonces vendrá. Dios no miente, Dios no improvisa, Dios no falla. Y escucha esto con atención. Tu destino no es frágil, es firme. Fue escrito con intención, protegido por gracia y sostenido por amor eterno. Dios no está tratando de salvar tu historia, Él ya la salvó. No está viendo si puede usarte, ya te eligió. No está esperando que todo se alinee, ya decretó que todo obrará para bien. Incluso tus errores, incluso tus demoras, incluso tus lágrimas, todo está siendo usado por el autor para cumplir el guión divino. Así que actúa como si ya tuvieras las fuerzas de Dios, porque las tienes. El mismo espíritu que decretó tu futuro habita dentro de ti. No estás caminando con incertidumbre, estás caminando en cumplimiento, y aunque no veas todo claro, camina sabiendo que lo que Dios decretó es más real que lo que estás sintiendo. Hoy es día de levantar la cabeza, de abrir tu boca, de declarar con fe lo que el cielo ya estableció. Mi futuro no depende de lo que está pasando ahora, sino de lo que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo. Y ese decreto es irrevocable. Sostente en él, camina en él, proclámalo, y verás cómo cada adversidad termina cediendo ante la autoridad de la palabra eterna que fue dicha sobre ti. Número 14. No trabajas para obtener bendiciones, administras riquezas que Cristo ya te dio.
Tú no estás en esta tierra como un mendigo espiritual, esperando a que el cielo se conmueva para darte algo. Ya te fue dada una herencia completa, rica y eterna. Efesios 1:3 lo declara con autoridad celestial. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice que te bendecirá, no dice que quizás lo hará, dice que ya te bendijo, ya lo hizo, ya fue depositado. Eso significa que hay una cuenta espiritual a tu nombre en el cielo, cargada de provisiones, dirección, autoridad, paz, sanidad, sabiduría, gozo y recursos que sobrepasan todo lo que puedas imaginar. No tienes que trabajar por esa herencia, porque no se gana, se recibe, fue comprada, sellada y entregada por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Tú eres coheredero con Él, y como heredero tienes derecho legal a acceder a todo lo que Él ganó. Entonces, ¿por qué muchos hijos de Dios siguen viviendo con mentalidad de pobreza espiritual, emocional o mental? Porque no han aprendido a usar la llave del acceso. Tienen una cuenta celestial, pero caminan en la tierra como si estuvieran vacíos. Tienen depósitos abundantes, pero no saben retirar lo que ya les pertenece. Y esa llave se llama fe. Una fe viva, consciente y activa. Una fe que no solo cree en Dios, sino que cree a Dios. Que se atreve a reclamar lo que fue prometido. Que dice, no me conformo con menos de lo que Cristo murió para darme. Cada necesidad que tú enfrentas ya tiene una provisión esperando ser activada. Dios nunca permite una falta sin haber ya preparado una porción. Si necesitas paz, ya hay paz disponible. Si necesitas dirección, ya hay sabiduría reservada. Si estás en guerra espiritual, ya hay autoridad almacenada para ti. El cielo no improvisa, el cielo anticipa. Y como heredero, tu trabajo no es pedir como si no tuvieras, sino administrar como quien ya recibió. Y aquí entra algo profundo. La pobreza mental es más peligrosa que la pobreza material, porque una mente que no reconoce su herencia espiritual se convierte en esclava del sistema de este mundo. Vives buscando afuera lo que ya tienes dentro. Vives luchando por lo que ya es tuyo. Vives con miedo, con ansiedad, con necesidad cuando la plenitud de Cristo está accesible ahora mismo. La clave es renovar tu mente, cambiar tu forma de pensar, empezar a verte como lo que realmente eres, un hijo con acceso pleno al reino. Y cuando esa verdad se activa en tu espíritu, tu adoración cambia. Porque la gratitud se convierte en la atmósfera donde la herencia fluye. Adorar no solo es un acto de amor, es una sintonía espiritual. Te conecta con la frecuencia del reino, te recuerda quién eres y lo que tienes. Cuando adoras, tu mente deja de enfocarse en lo que falta y se abre a lo que ya fue provisto. Es por eso que muchas veces, en medio de la adoración, recibes paz, sabiduría, dirección. No es coincidencia, es acceso. Tu herencia no es para el futuro, no es solo para cuando mueras, es para ahora, porque estás en Cristo ahora, porque vives en Él ahora, y si estás en Él, todo lo que es de Él también es tuyo. No tienes que esperar una señal del cielo para empezar a caminar como heredero. Ya fue firmado, ya fue sellado, ya está hecho, y tú estás llamado a activarlo. Entonces, empieza a hablar como heredero, a pensar como heredero, a caminar como heredero. No más oraciones de súplica, como si estuvieras intentando convencer a un Dios que ya lo dio todo. No más mentalidad de desierto cuando fuiste llamado a vivir en herencia. Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a reinar. Pero no reinas con quejas, reinas con fe, con identidad, con autoridad, con una conciencia clara de lo que Cristo ya hizo por ti. Y esa herencia también incluye fuerza para vencer toda adversidad. Cuando no sabes lo que tienes, vives vencido.
Pero cuando sabes que dentro de ti ya habita el poder del Espíritu Santo, entonces actúas como si tuvieras las fuerzas de Dios porque las tienes. La herencia incluye fortaleza interna, claridad mental, poder espiritual y recursos sobrenaturales para salir adelante en cada batalla. Hoy el cielo te dice, no estás trabajando para obtener bendiciones, estás aprendiendo a administrar las riquezas que Cristo ya depositó en tu cuenta celestial. Así que deja de pedir como si no tuvieras. Y empieza a declarar, a accionar, a moverte como quien ya recibió. Porque si Cristo te bendijo con toda bendición espiritual, ¿qué más necesitas para levantarte y vencer? Es hora de actuar como heredero, es hora de vivir como quien ya fue provisto, es hora de vencer con la fuerza que ya habita en ti. La cuenta está abierta, el depósito está activo, la herencia está disponible y tú tienes la llave, solo tienes que creer, recibir y caminar. Número 15. El poder en ti no es solo para tu victoria, es para transformar todo lo que tocas. Tú no estás aquí solo para sobrevivir, no estás en esta generación por accidente. Fuiste plantado con un propósito, equipado con poder y comisionado con autoridad celestial para ser una respuesta viva en medio del caos. Mateo 28. 19 resuena hoy como un mandato urgente y profético sobre tu vida. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este no es un llamado genérico, es una comisión directa. El cielo te está hablando. Actúa como si ya tuvieras mis fuerzas y transforma tu generación. Dios no te dio su espíritu solo para que experimentes paz en lo privado. Te lo dio para que seas portador de reino en lo público. Fuiste equipado con dones, sabiduría, revelación y autoridad, no solo para vencer tus propias adversidades, sino para ser un instrumento vivo de transformación. El poder que opera en ti no puede quedarse estancado. Tiene que fluir, tiene que impactar, tiene que tocar a otros. Porque donde tú caminas, el reino de Dios debe hacerse visible. Tu esfera de influencia, sea una casa, una empresa, una escuela, un vecindario, una red social, es tu campo misionero. Ahí es donde debes manifestar el reino con hechos y verdad. No necesitas un púlpito para predicar, necesitas una vida que hable por sí sola, una vida que al mirar diga, ahí está Cristo en movimiento. Porque cuando tú actúas como si ya tuvieras las fuerzas de Dios, otros ven esperanza. Cuando tú enfrentas la tormenta con paz, otros despiertan fe. Cuando tú caminas en santidad, en medio de una cultura que aplaude el pecado, otros comienzan a preguntarse si hay un camino mejor. Tú eres la semilla de transformación en esta generación. No subestimes tu testimonio, no ignores tu posición, no silencies tu voz. Porque Dios te ha posicionado estratégicamente donde puedes ser luz en medio de las tinieblas. Él no comete errores. No te colocó donde estás para que te conformes, sino para que reformes. No te llamó para esconderte, sino para influir. Eres sal, eres luz, eres embajador del cielo en la tierra. Cada conversación que tienes, cada acto de amor, cada decisión íntegra que tomas, estás sembrando reino en lugares donde antes solo había confusión o muerte. Porque el cambio no empieza en las multitudes, empieza en los corazones, y tu vida tiene el poder de abrir corazones cerrados. Tu testimonio viviente, tu historia, tus luchas, tus victorias, habla más fuerte que 1000 sermones, porque cuando alguien ve lo que Dios hizo en ti, nace la fe de que también lo puede hacer en ellos. Pero esta transformación no puede ser superficial. No es un barniz espiritual, es un fuego profundo que empieza en tu interior y se expande hacia afuera. La transformación social comienza con individuos transformados. Dios no está buscando estructuras religiosas, está buscando cuerpos vivientes,
portadores de su gloria, personas como tú que digan, Señor, úsame donde me plantaste, úsame con lo que tengo, que mi vida sea una extensión de tu reino aquí y ahora. Y sí, vas a enfrentar resistencia, porque todo lo que transforma incomoda. Pero no temas, porque el poder que Dios puso en ti no es humano, es eterno. No depende de tus fuerzas, sino de su espíritu. No se apoya en tu sabiduría, sino en su consejo. Y Él promete que no te dejará solo, que irá contigo, que hablará a través de ti, que pondrá palabra en tu boca, paz en tu corazón y fuego en tus pasos. Hoy es el día para decidir. ¿Seguirás esperando que alguien más transforme lo que tú estás llamado a cambiar? ¿O te levantarás con la fuerza del que fue enviado y dirás, aquí estoy, Señor, envíame a mí? Esta generación necesita personas llenas del Espíritu, no llenas de miedo. Necesita personas firmes en la verdad, no fluctuantes con el sistema. Necesita discípulos que hagan discípulos. Y tú has sido llamado. Tú has sido equipado. Tú ya tienes lo que se necesita. No busques excusas. No esperes el momento perfecto. El momento es ahora. Porque mientras tú esperas, otros están pereciendo. Mientras tú dudas, otros están buscando desesperadamente una respuesta. Y tú llevas esa respuesta. Tú portas esa luz. Tú cargas con la gloria de un reino que no se puede sacudir. Es tiempo de actuar, de hablar, de amar, de sanar, de discipular, de transformar. Recuerda, el poder que Dios puso en ti no es solo para tu victoria personal. Es para la transformación completa de todo lo que toques en esta generación. Así que levántate, camina con autoridad y haz que cada paso, cada palabra, cada gesto tuyo sea una manifestación viva del reino de Dios en la tierra. Porque cuando actúas como si ya tuvieras las fuerzas de Dios, entonces el cielo mismo se manifiesta a través de ti. Querido oyente, has llegado al final de esta revelación, pero apenas estás comenzando tu verdadero caminar en poder. Todo lo que necesitabas saber ya te fue revelado. Tu identidad divina no es teoría, es realidad. El poder de la sangre de Cristo no es historia, es tu presente. Las armas espirituales no son conceptos, son herramientas disponibles ahora mismo. Tu unción no es futura, está operando en este momento. Cada vez que enfrentes una adversidad, recuerda, no estás pidiendo ayuda, estás ejerciendo autoridad. No estás esperando un milagro, tú eres el milagro que yo envié para esa situación. Tu destino no se cumple en la comodidad, se cumple cuando uses mi poder para transformar lo que te rodea. Deja de vivir por debajo de quien realmente eres. Deja de actuar como víctima cuando eres más que vencedor. Declara conmigo ahora, camino en el poder de Dios, venzo toda adversidad y transformo mi generación, porque Cristo vive en mí. El mundo está esperando ver quién eres realmente. Es tiempo de mostrárselo.